Ford, el valor del conocimiento. Colocación de acciones. ¿Será que ciertos tipos de acciones requieren para su colocación de autorización? Veamos qué nos dice recientemente la Superintendencia de Sociedades al respecto. Colocación de acciones privilegiadas con dividendo preferencial y sin derecho a voto están sometidas a autorización de la Superintendencia de Sociedades. Pero desarrollemos un poco el tema para entender por qué se requiere la autorización en este tipo de acciones. Veamos. Las Supersociedades, mediante oficio del 2014, precisó que debe autorizar la colocación de acciones privilegiadas, tratándose de sociedades que se encuentran bajo su vigilancia. Miremos la normatividad aplicable para entender el porqué del asunto. ¿Qué disposición legal le otorga a las sociedades tal facultad? Miremos. El numeral noveno del artículo 84 de la Ley 222 del 95 señaló sobre la vigilancia lo siguiente. La vigilancia consistente en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para velar por que las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social se ajusten a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente y dentro de esa vigilancia tiene la competencia de autorizar la colocación de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y de acciones privilegiadas. Miremos que esta es la disposición legal que le otorga la competencia a la Superintendencia de Sociedades para realizar la vigilancia y en este caso autorizar esa colocación de acciones privilegiadas o con preferencia. Miremos qué más nos dice la norma al respecto. Teniendo en cuenta la norma antes indicada, las supersociedades debe autorizar la colocación de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto de acciones privilegiadas, siempre que se trate de sociedades vigiladas por dicha entidad. Tenemos entonces que se requiere, además, para que exista la autorización, que la sociedad sea una sociedad vigilada. Si no lo es, pues no requiere entonces de la autorización. ¿Y qué sociedades están vigiladas? Veamos qué más nos dice la superintendencia. Es decir, cuando la operación se pretenda llevar a cabo en aquellas sociedades que se encuentran incursa en algunas de las causales previstas en el decreto 4350 del 2006, concordante con el decreto 2300 del 2008. Igual autorización corresponde ser solicitada cuando se trate de una sociedad que haya sido sometida a control de esta entidad en los términos del artículo 85 de la Ley 222 de 1995. Verifiquemos entonces, según la ley, cuáles sociedades se encuentran vigiladas. Veamos. De acuerdo con el decreto 4350 de 2006, ¿qué sociedades se encuentran vigiladas por las supersociedades? Dice el artículo primero del decreto lo siguiente: quedarán sometidos a vigilancia de la Superintendencia de Sociedades siempre y cuando no estén sujetas a la vigilancia de otra superintendencia las sociedades mercantiles y las empresas unipersonales que a 31 de diciembre de 2006 o al cierre de los ejercicios sociales posteriores registren a. un total de activos, incluidos los ajustes integrales por inflación, superior al equivalente de 30.000 salarios mínimos. Y B, ingresos totales incluidos los ajustes integrales por inflación, superiores al valor de 30.000 salarios mínimos. Miremos entonces que tenemos 30.000 o más en activos, 30.000 o más en ingresos, salarios mínimos. En este caso, entonces, la compañía sería vigilada según esta normatividad. Pero aún más, ¿qué dispone sobre este mismo asunto el decreto 2300 del año 2008? El artículo primero del decreto dice: quedarán sometidos a vigilancia de la Superintendencia de Sociedades las sucursales de sociedades extranjeras cuando a. incurran en alguna de las causales de vigilancia previstas para las sociedades comerciales en los artículos 1, 2, 4 del decreto 4350 de 2006. También tramitan actualmente ante la Superintendencia de Sociedades un proceso concursal o adelanten un acuerdo de reestructuración o sean sometidas a un proceso de reorganización o de liquidación judicial en los términos de la Ley 1116 del 2006.
La sociedad extranjera que estableció sucursal se encuentra en situación de control o forme parte de un grupo empresarial inscrito en el país. Así también, entonces, de conformidad con este decreto, las sucursales de sociedades extranjeras también serán entonces objeto de autorización para este tipo de asuntos sobre la vigilancia. Miremos adicionalmente, entonces, que cuando se trata de sociedades vigiladas, cuando se trate de compañías que están sometidas al control y vigilancia de la superintendencia, se requiere de autorización para las acciones privilegiadas en el marco de la ley. Sobre este tema y muchos temas más, puede consultar aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.